El título del mensaje en esta tarde dice: el diablo también se enamora. Y voy a leer Apocalipsis capítulo 6, verso 9. Espero que después de leer tanto y predicar tanto acerca del Apocalipsis despierte interés en usted para ir a leer la palabra, a leer el Apocalipsis. Dice 6:9: vi las almas de los que habían sido asesinados por creer a la palabra de Dios. Asesinados por predicar la palabra del Señor. Quédense con esta idea. Más adelante el apóstol Juan vuelve a ver a las mismas personas, pero ahora con vida. Dice en Apocalipsis capítulo 20, verso 4: y vi con vida. Antes había visto las almas, ahora resucitaron. Dice: y vi con vida a los que habían sido asesinados por haber predicado, proclamado, anunciado la palabra de Dios. Todos ellos recobraron la vida y reinaron con Cristo 1000 años. Juan tiene una visión y ve las almas de aquellas personas que fueron asesinadas por predicar la palabra de Dios aquí en la tierra. Ahora están en el cielo las almas. Pero más adelante vuelve a tener una visión y las ve resucitadas, las ve con vidas. Los que habían muerto por Cristo ahora resucitaron para reinar con Cristo. Se les concedió el privilegio de estar al lado de Jesús y de gobernar en su reino milenial durante 1000 años. Se les concedió ese privilegio. Ahora bien, no olvidemos que quien ve a los muertos, a las almas de las personas que fueron muertas por predicar la palabra, es el apóstol Juan, que está preso en la isla de Patmos precisamente por predicar la palabra del Señor. Dice Apocalipsis 1:9: me exiliaron por predicar, no por creer. Me exiliaron, me metieron en la cárcel por predicar la palabra de Dios. Unos están en la cárcel, otros están muertos al lado de Cristo en el cielo, todos por predicar la palabra del Señor. No solo Juan, sino que todos los apóstoles fueron perseguidos por predicar la palabra. Los líderes religiosos en aquella época, dice Hechos capítulo 4, verso 2, estaban enfurecidos. ¿Por qué? Porque creían en Cristo. No. Estaban enfurecidos porque predicaban sobre Cristo. Dice Hechos capítulo 4, verso 17: vamos a amenazarlos, dijeron estos líderes religiosos. Vamos a amenazarlos para que de aquí en adelante dejen de creer en Cristo. No. De ahora en adelante no hablen más, no anuncien, no prediquen, no hablen acerca de Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? El problema no era creer en Cristo, el problema era predicar a Cristo. El propósito del diablo era que los apóstoles no predicaran, no anunciaran el evangelio de la salvación, de la gracia y del amor de Dios. Y la estrategia del diablo sigue siendo la misma hoy en día.
silenciar a la iglesia, enmudecer a los cristianos para que no prediquen, para que no divulguen, para que no anuncien, para que no cuenten, para que no hablen acerca de Cristo y de su amor por esta humanidad. Satanás pensó que persiguiendo, azotando, encarcelando, enjuiciando y matando a los primeros cristianos iba a lograr detenerlos, iba a lograr silenciarlos, pero el tiro le salió por la culata. Porque cuanto más los perseguía, cuanto más los azotaba, cuanto más los metía en la cárcel, más vivo era el celo, más vivo era la pasión y el denuedo de la iglesia en predicar la palabra. Hechos capítulo 4, verso 29. Los cristianos le piden a Dios. Dice: oh Señor, escucha las amenazas de todos estos que nos meten en la cárcel, que nos amenazan con que no prediquemos. Escucha sus amenazas y danos mucho valor al predicar tu palabra. Y predicaban con valentía la palabra del Señor. ¿Puedes creerlo? En lugar de acobardarse, los primeros cristianos y la primera iglesia se encendía aún más. Porque predicar a Cristo era una experiencia continua, cotidiana, tan común como la adoración. Adoración y predicación van juntitas. Es una sola cosa. Sin embargo, con el tiempo, la primera iglesia o la iglesia con el tiempo fue perdiendo el enfoque y los cristianos comenzaron a practicar la fe de puertas hacia adentro, dentro de los templos, y perdieron el norte, perdieron la misión principal de la iglesia, que es la de evangelizar el mundo, la de llevar el mensaje de salvación a los que no conocen a Cristo. Se desenfocaron, perdieron la razón de su existencia. Y perdieron el celo evangelístico, la pasión por Dios. Quiero que reflexionemos juntos en esta tarde acerca de lo que la iglesia tiene para ofrecerle a este mundo perdido. ¿Qué tiene la iglesia para ofrecer a este mundo? ¿Será mejorar la educación? ¿Será que la iglesia puede contribuir a mejorar la salud? ¿A mejorar la política? ¿Será que la iglesia puede colaborar con el gobierno en la acción social, en el servicio comunitario? Todo eso es un efecto secundario. Porque la principal y primera responsabilidad que tienen los creyentes y que tiene la iglesia es comunicar, es predicar, es anunciar, es contar acerca de Cristo y de su amor por los perdidos. Es cierto que Dios llama a muchas personas creyentes a involucrarse en la vida social y política de la sociedad, pero solo con el propósito de que esas personas sean luz en sus trabajos. Si Dios te escoge para tener una posición preponderante en el legislativo, en el ejecutivo, en el judicial, donde sea en la sociedad, es para que seas luz. Para que ahí puedas predicar a Cristo y no para que te vuelva como las personas que están a tu alrededor. Es para hacer contracultura. Dios te puso ahí con una misión y la misión es predicar a Cristo. Es llevar a otros al conocimiento de Dios. De lo contrario, ni digas que eres creyente, ni te quedes ahí. Nuestra misión, la iglesia no ha sido llamada a educar al mundo, sino a predicarles el evangelio.
La misión de la iglesia es proclamar el mensaje de salvación y llevar la vida eterna a aquellos que no conocen a Dios. Si pudiéramos entender que automáticamente nuestro destino eterno no es el cielo. La gente piensa que muere y que se va al cielo, que pasa a una mejor vida. De ninguna manera. Solamente pasan a una mejor vida aquellos que han tratado con el asunto del pecado aquí en la tierra. Y el asunto del pecado se trata en un solo lugar, y no es en la iglesia, sino en la cruz de Jesucristo. Aquellas personas que cambiaron su boleto, su destino eterno decía infierno, pero lo cambiaron por un boleto, por un ticket que dice destino eterno, el cielo. Lo cambiaron en la cruz del Calvario, aceptando el amor, aceptando el sacrificio, porque de tal manera reciba la palabra. Este es el evangelio de la gracia, este es el evangelio del amor, este es el evangelio de la paz, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha regalado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se vaya al infierno, mas tenga Cristo Jesús. Dale gloria a Dios, dale gloria. Aquellas personas que están desahuciadas, aquellas personas que están deprimidas, aquellas personas a quienes le falta la paz, le falta la dirección, están en el lugar correcto. No porque la iglesia vaya a hacer algo, la iglesia te va a presentar el evangelio. Es el evangelio, es el poder de Dios a través del evangelio, que donde vas a poder lograr la paz, donde vas a poder lograr la felicidad. Este es el evangelio de la gracia, de la paz, del amor. Es en Cristo Jesús. Cristo es tu solución, Cristo es tu esperanza, Cristo es la solución para este mundo perdido, Cristo es la esperanza para este mundo perdido. Levanta un fuerte aplauso, dale gloria a Dios, dale gloria. Y esa es la misión que tenemos como iglesia: anunciarle a la gente acerca de este evangelio que cambia vida, que transforma, que te da esa paz que no la podés lograr en ningún lugar de este planeta, que no hay una persona, no hay un lugar que te pueda dar la paz que te ofrece el Señor Jesús, esa paz en el corazón. Por eso Jesús dijo: vayan y prediquen. Marcos capítulo 16 versículo 15. Vayan por todo el mundo y prediquen. Anuncien, hablen, testifiquen la buena noticia a todos. Dice Hechos capítulo 1 verso 8. Le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Subraya la palabra hablarán, subraye la palabra prediquen. Segunda de Corintios 5:18, lee. Dice: Dios nos ha dado la tarea, la misión, la responsabilidad de reconciliar a la gente con Él. Dice Primera de Pedro 2:9, ustedes son un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncien, subraya la palabra anuncien, hablarán, prediquen, anuncien las obras maravillosas de Dios. Dice Marcos capítulo 13 verso 10, el evangelio tiene que ser predicado, subraya, a todos los pueblos. Dice Isaías 49:6, te pongo como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Este es el propósito de la iglesia. Dice el Salmo 96:3, anuncien, subraya, hablarán, prediquen, anuncien, hablen, anuncien sus gloriosas obras entre las naciones. Pablo en 1 de Corintios 9:16 expresó: enseñar, subraya, anuncien, hablen, prediquen, enseñen. Enseñar las buenas noticias es solo mi obligación, y pobre de mí si no lo hago.
Advierte en todas las palabras que he remarcado: prediquen, hablen, cuenten, anuncien, enseñen, prediquen, hablen, cuenten, anuncien, enseñen. Lo cierto es, hermano, que el mensaje encarnado de Cristo en una persona, el testimonio cristiano, es posible que Dios lo utilice para despertar el poder espiritual, la vida espiritual de otra persona. Es posible que Dios use mi testimonio, el mensaje de Dios encarnado en mi vida, para salvar a otras personas, pero no es el testimonio el que salva, sino el mensaje del cristianismo, el evangelio, el que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es a través del mensaje proclamado de la cruz, la palabra hablada, la palabra escrita, que es el poder de Dios que salva a aquellos que creen en el contenido de esa palabra. Dice Primera de Corintios capítulo 1 verso 21, agradó a Dios salvar. No dice por medio del testimonio de los creyentes. Le agradó a Dios salvar por la locura de la predicación, no por el testimonio. ¿De dónde nació esa idea de que tenemos que predicar con nuestro testimonio? El ejemplo del cristianismo no salva a nadie. Lo que salva es el mensaje del cristianismo, el evangelio. Es el poder de Dios para salvar a aquellos que creen en el contenido de ese mensaje. Dale gloria a Dios, dale gloria. Sí, Señor. Y para aquellos que por ahí no están del todo seguros, dice Romanos capítulo 1 versículo 16, no vacilo, dice Pablo, en anunciar. Que dijimos, prediquen, hablen, cuenten, anuncien, enseñen. No vacilo en anunciar, en predicar las buenas noticias. ¿Por qué? Porque las buenas noticias son el poder de Dios, o que Dios usa para salvar a todos los que creen. ¿Cuál es el poder de Dios para salvar? Las buenas noticias, el evangelio, la palabra proclamada, la palabra hablada. Dice Pablo que la fe que necesitamos para ser salvo es el resultado. Romanos capítulo 10 verso 17, la fe para ser salvos es el resultado de ¿qué? De oír el mensaje, no de ver el testimonio, de oír el mensaje. Pues para que alguien pueda oír, al menos tiene que haber alguien que le hable de Cristo, alguien que le predique, alguien que le anuncie. Por el amor de Dios, no es el testimonio el que salva a las personas, es el mensaje, que es el poder de Dios para salvar a aquellas personas que creen en su contenido. Por supuesto, entiéndase bien, no estoy hablando de que no tenemos que vivir bien el evangelio. Claro que tenemos que ser de testimonio, viviendo bien el evangelio. Y entiendo de que vivir mal el evangelio podría hacer que muchas personas no despierten a las cosas espirituales y se pierdan por nuestro mal testimonio. Pero lo que estoy puntualizando en esta tarde es que no es el testimonio, no es el ejemplo del cristianismo lo que salva, sino el mensaje del cristianismo. Dice Primera de Corintios 1:18, es el mensaje de la cruz, es el poder de Dios para salvar. ¿No has escuchado decir a muchos cristianos por ahí, dices que le estoy predicando con el testimonio? Lo que te está diciendo es que no le habló ni una sola palabra. Puede que hace 20 años que está trabajando con ese y ni sabe el otro que él es creyente. Eso es lo que te está queriendo decir. Le estoy predicando con el testimonio. ¿Y se salvó? No. Imagínate si aquella chica que trabajaba conmigo me hubiera predicado con su testimonio. Hubiera pensado de que me tenía que predicar con su testimonio.
Gloria a Dios que esa chica entendió de que tenía que predicarme, hablarme acerca del evangelio que me lleva a Jesucristo. Imagínense si Jesucristo hubiera venido a esta tierra y hubiera dicho, les voy a predicar a todos con mi testimonio. Imagínate si Pablo, Pedro, Juan y todos estos que están en la cárcel y mueren por predicar hubieran dicho, voy a predicar a la humanidad con mi... Ninguno de nosotros sería salvo. No es el testimonio el que salva a la gente. Entiéndase bien, tenemos que vivir bien la vida cristiana y ser de testimonio. Ese es el resultado de tener a Cristo. Pero además, el punto principal, el acento es que tenemos que abrir nuestra boca. Jesús dijo, prediquen, cuenten, hablen, enseñen, anuncien las buenas noticias a todos en todo el mundo. Esa es la misión que tenemos como creyentes y como iglesia. Prediquen, hablen, cuenten, anuncien, enseñen el evangelio del Señor a toda criatura en todo el mundo. ¿Lo estamos haciendo? ¿Alguna vez escuchaste de algún creyente decir, yo evangelizo tanto como debo? ¿Escuchaste alguna vez? ¿Viste alguna vez a un creyente sentirse culpable por no predicar? ¿Por no testificar? Porque desobedecer a este mandato de Jesús de predicar es lo mismo que desobedecer el mandato de no adulterar o de no robarle a Dios. Y entendemos, bueno, la mayoría entiende perfectamente esto de que se le puede robar a Dios y de que está mal robarle a Dios en los diezmos. Y nos sentimos culpables cuando no traemos el diezmo. Todos parece que entendemos esto de la inmoralidad y de que la infidelidad es pecado y nos sentimos mal si cruzamos la línea de la santidad. ¿Pero alguna vez viste a algún creyente sentirse mal por no testificar? Nadie se siente culpable por no obedecer este mandamiento. ¿No te parece curioso? Que ninguno de nosotros nos sintamos culpables por no testificar de Cristo. Cuando es tan específico el Señor y leímos más de una decena de versículos que nos mandan a predicar y a testificar y a hablar y a anunciar y a contar. Pero nadie se siente mal. Nadie se siente culpable por no testificar de Cristo. Pero eso es un acto de desobediencia, no hacerlo. Porque Él dijo, vayan y prediquen la buena noticia a todos. Qué cosa curiosa, ¿no? ¿Cómo se entiende eso? Que nadie sienta el peso del pecado por no predicar la palabra. El evangelio que enseña que prediquemos solo con el testimonio es el evangelio del diablo. El diablo tiene un evangelio y también tiene quienes lo difunden. Los primeros en difundir el evangelio del diablo fueron los líderes religiosos de la época de Jesús. ¿Y a quiénes lo anunciaron por primera vez? A los apóstoles. Que cuando los encarcelaron les dijeron, de ahora en adelante queremos, les ordenamos y les prohibimos que prediquen. En ningún momento se les exigió, se les ordenó que dejaran de creer en Cristo. Sigan creyendo en Cristo. En ningún momento se les ordenó, exigió que abandonaran la fe, el testimonio cristiano. Sigan siendo de testimonio cristiano. En ningún momento se les exigió y se les pidió que ahora dejen el testimonio cristiano y se vuelvan delincuentes. En ningún momento testifiquen, por el amor de Dios, testifiquen. Pero no con las palabras, con el testimonio. Pero no con la boca. Evangelio del diablo.
¿Te diste cuenta que la gente, que Pablo está preso por predicar, no por creer en Cristo? Que Juan, perdón. Que Pablo y que todos estuvieron presos por predicar la palabra. ¿Te das cuenta que leímos al principio que Juan ve las almas de los que estuvieron predicando la palabra? ¿Te das cuenta que cuando los encerraron, los amenazaron para que de ahora en adelante no prediquen la palabra? El evangelio del diablo dice: sigue siendo cristiano, practica tu fe de puertas hacia adentro, no pierdas el testimonio, predica con tu testimonio, pero no con tu boca. Evangelio del diablo. Y lo peor de todo es que los cristianos hemos aceptado como bíblico el evangelio del diablo. En muchos países del mundo no se prohíbe creer en Cristo, no se prohíbe practicar la fe de puertas hacia adentro. Lo que se prohíbe es hacer proselitismo, lo que se prohíbe es predicar el evangelio. Y eso llegó a nuestro país, hermanos. Porque ahora cada vez se cierran más las puertas y ya no hay lugar donde vos puedas predicar. Todavía tenemos cierta libertad que en otros países no tienen, pero ya en la escuela no podés, ya acá no podés, allá en las instituciones públicas no podés. Hermanos, eso es evangelio del diablo. No se nos exige que dejemos de creer. Sigan creyendo en el Señor, sigan con su testimonio cristiano, practiquen la fe los domingos, vengan a la iglesia, no hay problema, pero no me hablen acerca de Cristo. Y Cristo dijo: prediquen, hablen, anuncien, divulguen. Es decir, que Dios nos manda a que nosotros prediquemos la palabra, y el evangelio del diablo dice: sigue tu testimonio, predica con tu testimonio, pero no prediques el evangelio con tu boca. Evangelio del diablo. Y nosotros somos tan rápidos para obedecer el evangelio, para agarrar, comprar el evangelio del diablo, que hemos aceptado como bíblico. Entonces me cansé a lo largo de toda mi vida escuchar a creyentes que dicen: les estoy predicando con el testimonio. Lo que te está diciendo es: no le habló ni una sola vez. Y acallan su conciencia. Pero espero que tu conciencia se despierte, no se acalle, con la palabra de Dios. Espero que nuestra conciencia, yo estoy incluido. ¿Cuándo va a ser el día que dejemos de tener vergüenza de Dios? Como la tenía yo, ¿te acordás que te conté cuando me convertí? La Biblia la metía entre una cartucherita, me la metía acá abajo para que nadie me viera que yo iba al templo y que yo iba con la Biblia. Sentía vergüenza. Hasta que un día abrí la página del diario Clarín, rubros 50 y picos hay. Uno de los rubros más largos en su época. La cantidad de gente que está promocionando su fechoría. Esa gente que le sirve al diablo, el tarot, astronomía, todas esas cosas ahí, están todo ahí, así, largo. Y ellos no tienen ningún temor ni ninguna vergüenza, lo publicitan. Adoran y sirven al diablo y te lo publicitan. Y yo, que adoraba y servía al verdadero Dios, al que me había salvado, al que había cambiado mi destino eterno de infierno por el cielo, aquel que había llenado de paz mi vida, aquel que le había dado un sentido, a él, al que le debía todo, yo tenía vergüenza. ¿Sientes vergüenza por Dios? Mañana, cuando te encuentres en tu trabajo con la gente, le vas a decir: ayer estuve en el culto buscando a Dios, orando, y me voy a ir al culto de oración y de adoración al Señor. ¿Quieres venir conmigo? ¿Te animarías a hacer eso? ¿Por qué nos da vergüenza nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué nos avergüenza decir que somos cristianos? Y nos avergüenza decir que vamos a la iglesia a adorar a Dios. Con orgullo, hermano, saque pecho. No es ningún delincuente ni está haciendo ningún mal. Saque pecho y diga: yo soy creyente y mi confianza la puse. Estoy creciendo. No soy ningún santito. Estoy creciendo en santidad. Pero he puesto mi confianza y mi amor en el Señor. Mi esperanza está en Dios. Y te animo a hacer lo mismo. Te animo a que hagas lo mismo. A que pongas tu confianza. Decirle vos a tu compañero: te animo a que hagas lo mismo.
a que pongas tu confianza en el Señor. No nos avergoncemos de Dios. No nos avergoncemos de nuestro Dios, de nuestro Señor. Dice Pedro y Juan cuando le exigieron que dejaran de predicar. En Hechos capítulo 4, verso 19 dice, ¿preferirá Dios que lo obedezcamos a ustedes antes que a Él? Y luego se contestan ellos mismos en Hechos 5:29 y dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Necesitamos hablar acerca de Cristo a las personas perdidas. Hermanos, Dios no tiene un plan B. Él se fue al cielo y dejó establecido para que la iglesia sea el que porta el mensaje de salvación. La iglesia es su plan A, no tiene un plan B. Si la iglesia no cumple con la misión, entonces este mundo no tiene esperanza. Por eso la iglesia a veces se desenfoca y yo me pongo mal. Tenemos que volver a enfocar a la iglesia, porque cuando la iglesia pone en primer lugar algo que no es la predicación del evangelio, entonces está desenfocada. Y la misión de la iglesia, que es evangelizar, se pierde. Y la gente corre riesgo, dice al infierno. Esto es cuestión de vida o muerte, es cuestión de cielo o infierno. Hay un destino eterno que la gente se está jugando, hermanos. Si no predicamos, la gente será condenada. Y Dios nos hará responsable por esas vidas a las que no le hemos predicado. Por lo menos esto es lo que Dios le dijo a Ezequiel. Lo mandó a predicar y le dijo, si no lo haces, te hago responsable de la condenación de las personas a las que vos no le predicas. ¿Serio, no? Dice Ezequiel capítulo 3, verso 17. Yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel y los amonestarás de mi parte, le hablarás de mi parte, le predicará, le anunciará. No habla de testimonio, habla de amonestarlos, de hablarle. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Tú serás el responsable por la sangre de esa persona a la que no le predicaste. Ay, hermano. Pero el Señor le sigue diciendo a Ezequiel, pero si tú amonestares, predicares y hablares acerca de Dios y al impío, y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él va a morir, está bien, pero tú habrás librado tu alma. Lo que está en juego es tu alma. Si predicas, habrás librado tu alma. Si no predicas, la vida, la sangre de esas personas que sean condenadas, te la demandaré a ti. Serás el responsable. Ay. ¿Está queriendo decir el Señor que si no predicamos la palabra de Dios, está en juego nuestra salvación eterna? No estoy en condiciones de hacer una aseveración categórica, no estoy. Pero de algo estoy seguro, las consecuencias por no obedecer el mandato de predicar no es una nimiedad. Las consecuencias por no obedecer a Dios y predicar el evangelio no es algo trivial. No parecen ser consecuencias temporales ni terrenales, parecen más bien ser consecuencias eternas, porque dice, y librarás tu alma. Lo que está en juego es tu alma. Iglesia, que un santo pavor y temor de Dios vuelva a nosotros por testificar de Cristo. Que vuelva ese temor santo en nuestros corazones por hablar de Cristo. Yo soy consciente de que muchas personas no tienen la facilidad para expresarse, que tienen miedo,
que tienen miedo al rechazo. Soy consciente que muchas personas no se sienten capacitadas. Pastor, imagínate si yo empiezo a predicar y la persona me hace alguna pregunta acerca de la Biblia, voy a hacer agua. Y entonces por temor no predican. Soy consciente de todo eso. Primero que no tenemos ni que enseñar doctrina, ni que enseñar Biblia. Tenemos que hablar acerca de lo que Cristo hizo en nosotros. Lo que Cristo hizo en mí, yo se lo estoy contando. Lo que Cristo hizo en usted se lo cuenta a su compañero. En segundo lugar, quiero darles una buena noticia para aquellas personas que quieren obedecer. Pastor, yo siento, veo que esta palabra es de Dios, yo quiero obedecer y quiero empezar a testificar. Les tengo una buena noticia para aquellas personas que a veces no se animan y no saben cómo expresarse. Les tengo una buena noticia. Podrían predicar si comparten en sus redes sociales las placas, los mensajes, los libros y los recursos que la iglesia les provee gratuitamente. ¿No habían pensado eso? Es decir, cuando tu pastor o tu líder, el pastor le envía a los líderes y el líder le tiene que enviar a su célula. Cuando te envían el link del mensaje del domingo, cuando te envían las placas con la palabra de Dios, cuando te envían el ebooks vía WhatsApp, lo único que tenés que hacer es compartir. Compartir. Y estarás predicando la palabra. ¿Lo has hecho alguna vez? Revisa tu Facebook, revisa tu Instagram, revisa tus redes sociales. ¿Qué tienen ahí? ¿Estás predicando la palabra o estás simplemente poniendo fotos personales? Y del cumpleaños del loro. Una cosa tremenda, ¿no? Poné el cumpleaños del loro, pero también predicar la palabra. Así que me imagino, y le hablo a los pastores y líderes de la iglesia, me imagino que estarán compartiendo en sus redes sociales, en su Facebook, en su Instagram, en su WhatsApp, en lo que sea, las placas, los mensajes, los libros, todo gratuito. No tenés que hablar. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿No será que porque tenemos vergüenza de nuestro Señor? ¿Nos avergonzamos delante de nuestros amigos de decir que vamos a la iglesia y que somos cristianos? De ninguna. Saque pecho, hermano. Saque pecho. Saque pecho. Basta. Basta ya. A ver si los amigos esos que usted tiene se avergüenzan de contarle las fechorías que hicieron en el fin de semana. A ver si esos se avergüenzan de contarle a usted las macanas que se están mandando por ahí. Y usted, en lugar de hablarle de la verdad, está en juego. Si usted dice amar y querer a ese amigo, lo que está en juego es la vida eterna. Porque si esa persona no trata con la cruz de Cristo, su pecado en la cruz de Cristo, se va al infierno. ¿Esa es una forma de amarle, no hablarle acerca de Jesús? De ninguna manera, no nos vamos a avergonzar más de Cristo. No importa cómo me traten, no importa cuántos pulgares para abajo y no importa la cara que me hagan. Yo sé que bendigo a mi compañero de trabajo, yo sé que bendigo a mi familiar. Si le digo que deposite su confianza en Dios, si le digo que cree en Dios, yo sé que le estoy haciendo un bien. Aunque él hoy no lo entienda, mañana lo va a entender, hoy no. Pero yo sé que le estoy haciendo un bien. Iglesia, no nos avergoncemos de predicar el evangelio, no nos avergoncemos de Cristo, no nos avergoncemos de decir que somos cristianos y de que el domingo vamos a la iglesia a buscar a Dios y a buscar la bendición de Dios. De ninguna manera no te avergüences de eso. Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.